El 27 de noviembre de 1989, un avión de Avianca despega de Bogotá rumbo a Cali. A los pocos minutos, una explosión lo parte en el aire. 110 personas mueren en segundos. No fue un accidente, fue un mensaje. El autor intelectual, Pablo Emilio Escobar Gaviria, quería eliminar a un enemigo político. Pero al hacerlo, desató una de las mayores guerras internas en la historia de América Latina. Hoy, más de 3 décadas después, el nombre Pablo Escobar sigue dividiendo opiniones. Para algunos, un monstruo, para otros, un benefactor. Pero más allá del mito, su historia es una radiografía del poder sin límites. Un hombre que quiso ser amado y temido a la vez, y que terminó destruyendo su país y a sí mismo. Detrás de cada crimen, de cada figura olvidada por el tiempo, existe una historia. Bienvenidos a Historia al Cuadrado. Escobar nació en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949. Su madre, Hermilda Gaviria, era maestra. Su padre, Abel de Jesús, agricultor. Creció en Envigado, en un entorno humilde, pero desde niño mostró ambición y liderazgo. Decía a sus amigos: voy a ser presidente o el hombre más rico del mundo. En la adolescencia comenzó con pequeños delitos. Robaba lápidas, contrabandeaba cigarrillos, vendía exámenes falsos. Poco a poco descubrió que el crimen podía ser un negocio rentable. Su frase favorita, que anticipaba su futuro, era: no quiero ser rico, quiero ser el más rico. A mediados de los 70, cuando la cocaína comenzó a inundar las calles de Estados Unidos, Escobar se asoció con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y los hermanos Ochoa Vázquez. Crearon una organización que pronto dominaría el tráfico mundial, el Cartel de Medellín. En su auge, el cartel controlaba el 80% del suministro global de cocaína y generaba más de 400 millones de dólares por semana. El dinero se escondía en bodegas, en paredes, en el campo, tanto que se calcula que cada año perdían el 10% por humedad o ratas. Escobar no era solo un traficante, era un empresario criminal con visión de multinacional. Construyó rutas aéreas, compró aviones, sobornó autoridades y fundó un sistema de control brutal. Plata o plomo. En 1982, Escobar decidió dar un paso más. Entró a la política. Fue elegido suplente a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Usó su dinero para financiar viviendas, canchas, iglesias y se ganó la simpatía de los barrios pobres. Su movimiento Medellín sin tugurios le dio popularidad. Muchos lo veían como un Robin Hood paisa. Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros era una religión, era un dios. Quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Pero pronto su pasado criminal fue revelado. Guillermo Cano dijo: hombre, yo conozco a este tipo, ese tipo tiene alguna foto de escapulario, ese tipo está estuvo en una cárcel, y si estuvo en una cárcel tuvo que ver con el narcotráfico. Busquemos. Y es la famosa historia de la búsqueda de esa bendita fotografía. Unos días después hallarían el escapulario, la ficha policial de Escobar, junto con la de su primo, Gustavo, acabando así con la carrera política de Escobar, que solo quería ser parlamentario para obtener la inmunidad diplomática y no ser extraditado. Se averiguó también que los agentes del DAS que los capturaron fueron asesinados. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo denunció públicamente. Y no es con certificados de buena conducta obtenidos fraudulentamente o gracias a la impunidad como podrán ocultar su pasado y presente delictivo ante un país moralmente digno y respetable. Tan pronto como se expone la vinculación de Pablo Escobar con el narcotráfico, Rodrigo Lara se encuentra en el punto de mira. No tenemos mentalidad vengativa. Lo que nosotros queremos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral. Comienzan entonces las acusaciones mutuas en el Parlamento colombiano. El ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Hay
investigaciones en los Estados Unidos sobre actuaciones delictivas del suplente, doctor. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, ¿usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras? Le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Tan pronto como se expone la vinculación de Pablo Escobar con el narcotráfico, Rodrigo Lara pasa a estar en el punto de mira y comienza la maniobra de difamación. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, ¿usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras? ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue $1 millón en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como consignó este cheque y hasta dónde llegó. Evaristo Porra, un narcotraficante más conocido como Papa Doc, supuestamente entregó dinero de Escobar a una ferretería propiedad de la familia de Lara con el fin único de desacreditarle. Esta fue la declaración de guerra contra Rodrigo Lara, que no le quedó otra que defenderse, señalando directamente a Pablo Escobar diciendo: «Explíqueme, señor Ortega, ¿cómo es posible que su suplente posea misteriosamente 11 aviones, 3 helicópteros, 3 hangares en el aeropuerto de Medellín, haya creado un grupo de sicarios llamado El MAS y realice millones de donaciones en obras benéficas con la única justificación legal de ingresos de un almacén de bicicletas?» Un año después, Escobar ordenó su asesinato. A partir de ese momento, la guerra entre el cartel y el Estado comenzó. Entre 1984 y 1993, Colombia vivió bajo una ola de atentados, secuestros y asesinatos. Escobar utilizó la violencia como arma política. 1985. Apoyo a grupos armados en el ataque al Palacio de Justicia. Fue ejecutado por el grupo guerrillero M-19, Movimiento 19 de Abril. Este movimiento, surgido en los años 70, se oponía al sistema político colombiano, al que consideraba excluyente y corrupto. Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total hasta ahora entre los detenidos. Algunos de ellos no los hemos fusilado, pero el total fue 164, que todos declararon su participación en los organismos de inteligencia del Estado. El M-19 justificó la toma diciendo que buscaba juzgar políticamente al presidente Belisario Betancur, quien, según ellos, había traicionado los acuerdos de paz firmados poco antes. Betancur había iniciado un proceso de diálogo y tregua con varios grupos armados, incluido el M-19, pero ese proceso se rompió cuando el gobierno reanudó las operaciones militares. Unos 35 guerrilleros del M-19 entraron armados al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá y tomaron como rehenes a magistrados, empleados y visitantes. El ejército respondió con una operación militar de gran escala que incluyó tanques y fuego pesado, sin una negociación previa. El enfrentamiento duró casi 28 horas y el edificio terminó incendiado y destruido. Murieron más de 90 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema. Entre ellos Alfonso Reyes Echandía, que hablaba así a los medios de comunicación de la época. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército y todos sus tanques y que están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. Alfonso Reyes Echandía no sobrevivió a aquel fatídico día. Fue ejecutado por el M-19. Se perdieron expedientes clave y la independencia judicial quedó gravemente afectada. Existen hipótesis históricas que apuntan a que el M-19
pudo haber recibido apoyo logístico o dinero del narcotráfico, en especial del cartel de Medellín, que buscaba destruir los expedientes de extradición que estaban en el palacio. Sin embargo, esta relación nunca se ha demostrado completamente. 1989. Asesinato del candidato Luis Carlos Galán, símbolo de la lucha antidroga. Luis Carlos Galán, líder liberal y candidato presidencial colombiano, es asesinado en Soacha por sicarios del cártel de Medellín, bajo órdenes de Pablo Escobar. Su muerte se debió a su lucha contra el narcotráfico y su apoyo a la extradición de narcos. El crimen conmocionó al país, generó una fuerte reacción contra los cárteles y convirtió a Galán en un símbolo de la democracia y la justicia en Colombia. 1989. Explosión del vuelo de Avianca y bomba en el edificio del DAS. El explosivo puesto en el vuelo 203 de Avianca supuso un punto de inflexión de la sociedad colombiana en tanto a la percepción del poder de los narcos. El objetivo esta vez era César Gaviria Trujillo, candidato sucesor del también asesinado Luis Carlos Galán. Sin embargo, Gaviria no abordó el avión a última hora. Gaviria Trujillo enarbola las banderas de la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. Entonces Pablo Escobar toma la decisión de matarlo. Y César Gaviria Trujillo no abordaba aviones privados por temor de que un mecánico le colocara una bomba o algo. Él ya había reservado ese vuelo, ese era Bogotá-Cali. Él iba ya a hacer proselitismo político a la tarima. Entonces Pablo Escobar recibe la información del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que era una dependencia del gobierno colombiano, detectives de civil, que dependían del Ejecutivo, o sea, del presidente de la República, porque ellos estaban vendidos a la mafia y a la ultraderecha. El DAS era una cosa de loco en este país, porque para ustedes destruir un país como nosotros lo estuvimos, necesitamos complicidad con el Estado, y el Estado se vendió para que nosotros acabáramos con el mismo Estado. Entonces el candidato, un coronel Homero Rodríguez, no lo deja abordar a última hora, tiene una corazonada, y el avión despega sin César Gaviria Trujillo y sin su comitiva. Y el avión explota en pleno vuelo porque ya la bomba estaba montada. La bomba la sube Carlos Castaño Gil, que trabajaba para Pablo Escobar, la suben con el DAS. ¿Con el DAS? Sí. El DAS controlaba, la Policía Nacional tenía pues el cordón de seguridad en el aeropuerto, pero el DAS era el que manejaba el aeropuerto. Pero es como decir que el propio Estado contribuyó para que explote ese avión. Perfecto, el DAS participó en ello. Matando a 107 pasajeros y tripulantes, además de 3 personas en tierra. Fue uno de los actos más crueles del narcoterrorismo en Colombia y buscaba intimidar al Estado y frenar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. El 6 de diciembre, un coche bomba con más de 500 kilos de dinamita frente a la sede central del DAS. El objetivo era asesinar al director del DAS, el general Miguel Maza Márquez, quien lideraba la lucha contra el narcotráfico, pero a la vez supuestamente aliado de Escobar. La explosión destruyó gran parte del edificio, causó más de 60 muertos y unos 600 heridos, y dañó numerosos edificios cercanos. El atentado buscaba intimidar al gobierno de Virgilio Barco y presionar para eliminar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Fue una de las peores masacres urbanas del narcoterrorismo en Colombia y dejó una profunda huella en la historia del país por la magnitud de la destrucción y el horror que causó. Miles de policías, jueces y civiles murieron en atentados indiscriminados. Su mensaje era claro: si me persiguen, haré que Colombia sangre. Y el país entero tembló ante su poder. Escobar combinaba inteligencia estratégica, carisma popular y una personalidad patológicamente narcisista. Con estos elementos padecía, si se analiza a día de hoy, narcisismo extremo. Se veía como un salvador. Mandó construir estatuas suyas y una hacienda digna de un emperador. Antisociopatía. Carecía de empatía hacia sus víctimas. Podía ordenar una masacre y luego jugar con sus hijos. Paranoia. En sus últimos años dormía cada noche en un lugar distinto. Carisma. Sabía leer las emociones del pueblo y manipularlas. Regalaba casas, comida, canchas y ataúdes. Era un hombre capaz de rezar antes de ordenar un asesinato. Su dualidad era abrumadora, protector y monstruo,
padre amoroso y verdugo sin remordimiento. El cártel era un sistema empresarial perfectamente organizado. Pablo Escobar como líder absoluto. Rodríguez Gacha se encargaba de la logística y ejército. Leder del transporte aéreo. Los Ochoa llevan las finanzas. Roberto Escobar, el Osito, hermano mayor de Pablo, era propietario de la empresa de bicicletas por la cual Escobar justificaba su patrimonio. Era el contador general. Bancos, testaferros y tapaderas en Panamá, Suiza y Miami formaban parte del entramado para limpiar su dinero. De su seguridad se encargaban Popeye, jefe de sicarios y brazo derecho desde los inicios de Pablo en la delincuencia. Los Priscos eran el brazo ejecutor urbano. Estos ejercían el control y la violencia en Medellín. La trama política, la corrupción institucional de jueces, militares, congresistas, periodistas comprados bajo el lema plata o plomo. El cártel operaba como un estado paralelo, con ejército, economía, inteligencia y hasta obras sociales. Huallaga y Alto Ucayali en Perú era la principal fuente de hoja de coca en los 70-80. Estaba bajo control campesino y guerrillero. Chapare y Santa Cruz en Bolivia es donde se realizaba el procesamiento inicial en los laboratorios donde se fabricaba la pasta base. Putumayo, Caquetá y Meta en Colombia era la zona de expansión de cultivos propios del cártel para evitar dependencia externa. Aquí es donde se construyó ex profeso la ciudad de Tranquilandia, donde el cártel tenía el 90% de la producción de cocaína. Magdalena Medio y Antioquia Rural en Colombia eran las zonas de cristalización final, cerca de Medellín, donde se empaquetaba para su posterior distribución. Es aquí donde Pablo construye su casa, la conocida como Hacienda Nápoles, hoy reconstituida como parque temático, recibiendo alrededor de 1,2 millones de visitantes al año. El gobierno colombiano la administra como un espacio público y un memorial, utilizando los ingresos que genera a través del turismo para financiar proyectos de memoria histórica y otras actividades. En estos lugares se situaban los laboratorios, conocidos como cocinas, que estaban escondidos en la selva, protegidos por grupos armados. Cada laboratorio podía producir entre 50 y 100 kilos por semana. Utilizaban productos químicos importados, éter, acetona, permanganato, obtenidos de empresas legales. Cabe destacar que aún a día de hoy se usa en estos recónditos parajes selváticos la pasta de coca como moneda para el intercambio de bienes entre comerciantes y agricultores. Gonzalo Rodríguez Gacha supervisaba el entrenamiento y la seguridad en estas zonas. Las rutas aéreas. Ruta principal, Medellín, Bahamas, Miami. Dirigida por Carlos Leder, quien era dueño de una isla en las Bahamas llamada Norman Sky. Desde allí partían avionetas cargadas, Cessnas o pequeños jets, hacia Florida. Cada vuelo transportaba de 300 a 500 kilos de cocaína. En su punto máximo se realizaban entre 2 y 4 vuelos diarios. Con la corrupción de aduanas y pilotos estadounidenses se garantizaban el éxito. Tras el cierre de Norman Sky a mediados de los 80, se comenzó a usar la ruta alternativa, Colombia-Panamá, México-Estados Unidos. Los cargamentos llegaban a México, donde se intercambiaban con grupos locales, antecesores del cártel de Sinaloa. A cambio, los mexicanos recibían una comisión en cocaína o efectivo, iniciando así la alianza colombo-mexicana que persiste hasta hoy. Existía también una ruta del Caribe, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos. Usada para despistar radares, las avionetas lanzaban paquetes sobre el mar, recuperados por barcos pesqueros aliados. Rutas de cargueros y barcos comerciales. Las islas del Caribe, Aruba, Curazao, Jamaica, eran usadas como puntos intermedios para reabastecimiento y encubrimiento. Se usaron además submarinos artesanales, pequeños sumergibles de fibra de vidrio
usados desde finales de los 80, que eran capaces de llevar de 1 a 2 toneladas en cada viaje. Rodríguez Gacha fue pionero en estas rutas marítimas, combinando contrabando tradicional con cocaína. La distribución internacional era otro punto a tener en cuenta. En Estados Unidos, células en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Houston. Usaban discotecas, nightclubs y vehículos para la distribución. Eran conocidos como cowboys colombianos y socios latinos. En Europa los envíos eran por mar o en valijas diplomáticas. Aquí sus aliados eran principalmente gallegos, dada la orografía de esta parte de la península ibérica, con multitud de rías y salida directa al corredor del Atlántico, donde durante esta época familias locales, conocidas por su relación con el contrabando de tabaco, cambian de negocio al obtener mayores ingresos con la cocaína. Es el caso de los Charlines, los Oubiña, Terito e incluso Sito Miñanco, quien compartía similitudes de vida con Escobar. Él también pretendía ser un Robin Hood, haciendo obras sociales con las ganancias de sus negocios ilícitos. Panamá como punto de lavado de dinero y tránsito. Aquí era el presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, quien llevaba esta parte del negocio. Venezuela y Ecuador como vías secundarias para transporte terrestre. Los oficiales corruptos y militares aliados se hacían cargo del cargamento. El lavado de dinero. Se estima que a fines de los 80 el cartel de Medellín lavaba más de 200 millones de dólares por semana. El cártel disponía de cuentas y propiedades offshore en Panamá, fondos ocultos mediante ratoneras, empresas fantasma, en Suiza y Luxemburgo. En Medellín, el cártel reinvertía el dinero en clubes, caballos, canchas deportivas e incluso en la construcción de todo un barrio residencial, conocido inicialmente como Barrio Sin Tugurios, que cambió su nombre a Barrio Pablo Escobar, lugar donde el cártel proporcionaba vivienda gratuita, posiblemente a cambio de servicios. Hacienda Nápoles, el símbolo del delirio. Con toda la fortuna acumulada en el corazón de Antioquia, Escobar construyó su paraíso personal, Hacienda Nápoles. Tenía un zoológico con elefantes, jirafas, hipopótamos y aves africanas. Autos de lujo, helicópteros, pistas de aterrizaje y esculturas de sí mismo. Era su reino simbólico, una mezcla de Disneylandia y fortaleza criminal. Allí recibía políticos, futbolistas, modelos, y desde allí dirigía parte de su imperio. Los hipopótamos, allí presentes, hoy salvajes, son el legado biológico de su megalomanía, dado que es el único territorio donde habitan en libertad fuera de su África natal. La entrega, la fuga y la cacería. En 1991, acorralado por la amenaza de extradición a Estados Unidos, Escobar negoció su rendición. Construyó su propia cárcel, la catedral, con bar, cancha de fútbol y jacuzzi. Desde allí seguía ordenando asesinatos y manejando su negocio. Cuando el gobierno descubrió la farsa e intentó trasladarlo, Escobar escapó en 1992. Durante más de un año fue el hombre más buscado del mundo. Lo persiguieron el bloque de búsqueda, la DEA, la CIA y el grupo paramilitar, los Pepes, financiado por el cartel de Cali. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, fue localizado en un barrio de Medellín. Intentó huir por los tejados y cayó abatido en un tiroteo. Así terminó la historia del hombre que quiso ser leyenda. Su muerte trajo alivio, pero también dejó una herida profunda. Escobar había moldeado un país a su imagen de violencia y ambición. Su muerte marcó el fin del cartel de Medellín. Pero el mito no murió. Escobar se convirtió en figura de culto global. Series, documentales y libros han revivido su historia con matices de tragedia y fascinación. Hasta hoy se debate si lo mataron o se suicidó. Pablo Escobar fue muchas cosas. Un niño pobre con sueños imposibles. Un padre amoroso y un asesino sin piedad. Un genio del negocio y un destructor de su patria.
Al final, su historia no es solo la de un criminal, sino la de un país que aprendió a sangre y fuego que el dinero no compra la paz, ni el miedo construye poder duradero. Escobar murió solo, rodeado de ladrillos y sangre. Pero su sombra nos recuerda que la verdadera riqueza está en la justicia, no en la impunidad. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Conocías esta historia al cuadrado? Déjame tu opinión en comentarios. Y si te gustó el contenido, no olvides darle al like, suscribirte y compartir el vídeo para que más personas puedan verlo. Así harás crecer este canal. Nos vemos en el próximo.